Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que lo hará. Disfruta la clase. A cada uno de ustedes, vamos a empezar una nueva lección de escuela dominical. Trato de darla en 2 semanas. Vamos a hablar un tema y es acerca de la venida del Señor. Él prometió que un día iba a regresar, y Él dijo que tenía que haber un sinnúmero de señales o anuncios que mostraran de que Él un día iba a venir. Vamos allá al libro de Segunda de Tesalonicenses, epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Bellas palabras de vida, ¿verdad que sí? Es el pan, es la leche, es el trigo, es el martillo, es el fuego. Esa es la palabra del eterno Dios. Segunda de Tesalonicenses, epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo 5 al 10. Quiero que prestemos atención a lo que dice el apóstol Pablo aquí. Segunda de Tesalonicenses. Está en el Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses. ¿Todo lo tienen, hermanos? Vamos, quiero que me sigan con su vista. Y esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjense que un día ocurrirá un evento que violará las leyes tanto de la naturaleza como las leyes físicas. Isaac Newton, un físico matemático, él habló de que la tierra es como un imán y los cuerpos son como el metal. Y eso es lo que hace que nuestros cuerpos estén todo el tiempo pegados en la tierra, y a eso se le llama la gravedad. ¿Por qué nuestro cuerpo todo el tiempo está en la tierra? Porque hay una gravedad que hace que nuestro cuerpo esté aquí en la tierra. ¿Por qué no flotamos? Porque hay una gravedad. Y él decía que esa gravedad es como un imán que jala el cuerpo hacia abajo para que esté todo el tiempo en la tierra. Pero un día, hermanos, esa ley dejará de existir, y la razón es de que muchos cuerpos un día saldrán volando. Un día saldrán volando. Así como ahora mismo nuestros cuerpos, si saltamos y vuelven y caen por la gravedad, que es como un imán que nos jala, pero un día esos cuerpos se irán levantados. Cuando ese evento ocurra, muchos científicos quedarán asombrados por ese evento. Otros dirán, profanadores de tumbas se han levantado por todo el mundo, y es porque muchas tumbas quedarán vacías. Los medios de comunicación, tales como noticieros, periódicos, redes sociales, dirán, lo que se ha estado hablando por muchos años se ha cumplido,
y ya no es teoría, es una realidad. Llegaron seres de otro planeta. Y esto sucederá porque muchos desaparecerán de diferentes partes de la tierra. Ese día, cuando ocurra, la Biblia le llama la manifestación gloriosa del Señor Jesús desde el cielo. Ese día será glorioso para los que hemos esperado en ese día. Mire cómo dice el versículo 10. Y cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron. O sea, cuando ese momento ocurra, hermanos, será un momento tan glorioso para todos aquellos que hemos creído en esa esperanza gloriosa y bienaventurada. Qué lindo será ese día ver a aquel que nos amó. Qué lindo será ese día cuando veamos a aquel que murió y resucitó y que ascendió a los cielos y que prometió que un día vendría, y ver que ese día se ha cumplido. Será un día glorioso, pero dice la Biblia que, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Será con autoridad. Solamente aquellos redimidos que tienen el Espíritu Santo escucharán esa trompeta. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 30, que se nos ha dado el Espíritu Santo a aquellos que hemos creído en Jesucristo de corazón para el día de la redención. ¿Cuál es ese día? Cuando Jesucristo venga. Él mismo dijo, y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Pero ¿cómo es eso que Él viniendo también se va a tomar? Bueno, todos aquellos creyentes, aquellas personas que hemos venido a Jesucristo, somos parte de su cuerpo. Hemos sido introducidos en su cuerpo. Hemos sido bautizados en su cuerpo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Por lo tanto, cuando Él venga, Él dice, y me tomaré a mí mismo, los arrebataré, los tomaré cuando suene la trompeta. Ese día será glorioso. Porque imagínense, usted está viendo a aquel que usted le recibió sin haberle visto. Bienaventurado los que creyeron sin haber visto, pero usted le verá cara a cara. Yo le veré cara a cara. Qué lindo será ese día. Hermoso será. Por eso dice que la venida gloriosa y bienaventurada, dice. Y será tremendo ese día. Choferes y amas de casa desaparecerán. Trabajadores y niños también desaparecerán. Las escrituras nos dicen que unos serán tomados y otros serán dejados. Él dijo, he aquí yo vengo pronto. Dos estarán, unos serán tomados y otros serán dejados. Por ejemplo, si ahora mismo viene el Señor Jesucristo, en este lugar y en otros lugares, unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Quiénes serán tomados? Los que tienen el Espíritu de Cristo en su corazón. Ese sello. Conoce el Señor a los que son suyos teniendo este sello. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué es lo que diferencia a una persona de la otra cuando Cristo venga? El sello del Espíritu Santo. Todos aquellos que tenemos ese sello seremos arrebatados. Y unos serán tomados, como dice la Escritura, y otros también serán dejados. Pero los que se quedan, los que aún no han creído, será terrible y de gran desastre cuando ocurra este gran evento. ¿Por qué, hermanos? Porque ese día marcará el conteo regresivo de todo lo que va a acontecer en el planeta Tierra. Todo lo que va a comenzar a acontecer. Esa semana 70 de Daniel, mire, yo siempre digo que me quiero echar 2 semanas, pero siempre hablo más, no sé si ya, pero mire, un calendario es un evento en el cual nosotros podemos identificar los tiempos o los días en los que estamos. Por ejemplo, nosotros tenemos un calendario, el greco-romano. Es un calendario que cambian los días por horas. Ese es nuestro calendario. Por ejemplo, ya viene el 4 de julio, eso está estipulado ya en el calendario. Eso es un evento en el cual aquí en Estados Unidos se celebra la independencia de 1776, cuando se liberó Estados Unidos de la potencia de Inglaterra. Eso lo muestra el calendario. Por ejemplo, en el calendario hay un día en el cual usted cumple años.
Ya usted sabe cuál es ese día, ese evento que lo marca a usted como el día que usted nació. Igualmente tenemos el calendario, por ejemplo, de los mayas, que yo tenía en su calendario para mostrar también cuáles eran los eventos. Por ejemplo, está el calendario judío, es un calendario lunar, no solar. El de nosotros tiene 24 horas, cambian los días, cambia el día para otro en 24 horas. Pero el calendario judío es lunar, cambian los días o los meses dependiendo a la luna, es muy diferente. Lo que le quiero decir, que cada sociedad o cada grupo tiene un calendario que identifica los tiempos o las edades o los eventos. Igualmente Dios tiene un calendario. Dios tiene un calendario en el cual ese calendario, el libro de Daniel, capítulo 27, nos dice dónde iba a empezar el calendario de Dios. Y era cuando los judíos regresaran nuevamente a su tierra. Ese calendario empezó. Y a medida que van pasando el tiempo, hay unos eventos que se tienen que ir cumpliendo para mostrarnos en cuál calendario estamos. Ahora mismo estamos en nuestro calendario 2023. Hoy es que junio 4 de 2023. Pero también Dios tiene su calendario. Nosotros estamos en la semana número 69 del calendario de Dios. Solamente falta una semana más, un tiempo más para que entre la semana 70 del calendario del conteo regresivo de Dios. Cuando empiece ese conteo regresivo es cuando Cristo venga por los suyos y arrebate a los suyos e inmediatamente empezará ese conteo regresivo de todo lo que va a acontecer en el planeta humano, el planeta Tierra. Y fíjense cómo dice la Escritura. ¿Qué acontecerá en el planeta Tierra? ¿Cómo será ese conteo regresivo? Mire cómo dice el versículo 8. Aquellos que se quedaron, dice, y en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Fíjese, no dice que no conocieron de Dios, a Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Muchas personas conocen de Dios, pero no todos conocen a Dios. Es importante conocer de Dios porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero el conocer de Dios simplemente no me trae salvación, es conocer a Jesucristo como mi Salvador. Entonces, cuando yo conozco a Cristo como mi Salvador, entonces yo conozco a Dios. Por eso en aquel día dijo el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dijo el Señor? Os digo, nunca os conocí. Nunca tuvieron una relación íntima conmigo. Y por lo tanto, hermano, aquellos que se queden, como dice aquí, que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Muerte, sepultura y resurrección. Esa es la base de la salvación del pecador. Cuando el pecador quiere entonces tener la salvación por otros medios, ese no es el verdadero evangelio. Porque la persona, para poder ser salvo, como dijo Jesús, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Y mire cómo dice aquí, esas personas que se quedaron, que no conocieron a Dios porque no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 9, los cuales sufrirán pena, ¿qué dice? De eterna perdición. Será muy triste ese día para aquellos que se queden. Usted se imagina cuando tantas personas escuchando de que Cristo viene, que hay que arrepentirse, Cristo viene, y aquellas personas aún que han estado en una iglesia, que nunca nacieron de nuevo, cuando Cristo venga, se queden. Yo a veces me he puesto a pensar cómo será eso. Personas que pensaron que por venir a la iglesia o porque participaban de ciertas cosas de la iglesia, pensaban que ya era todo. ¿Usted se imagina eso? Que ver de que su papá o su mamá o otros familiares desaparecieron y esta persona se quede. ¿Qué pasará por la mente de esa persona? ¿Qué sucederá en la cabeza de esa persona? Pero mire, comenzará en este planeta cuando comience ese conteo regresivo de Dios, cuando Cristo se lleve a lo suyo. ¿Qué va a comenzar en el planeta Tierra? Primero, comenzará una falsa paz, como nos lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, hermano, cuando nos hablan de los caballos, que habla de 4 diferentes caballos, esos caballos que usted ve allí son los eventos que comenzarán a ocurrir
cuando Cristo se lleve a los suyos. ¿Qué es lo primero que va a suceder en el mundo cuando Cristo se lleve a los suyos? Sí, va a haber un caos, va a haber una conmoción. Sí, se va a comenzar a decir que seres de otro planeta se llevaron y gente van a creer todas las mentiras porque pues tienen control, la élite tiene control de los medios de comunicación y repite una mentira 1000 veces hasta que se vuelve una verdad, como hemos visto. Repiten y repiten y van a repetir lo mismo, la gente se lo va a creer. Pero este individuo que va a salir un día, este líder mundial, va a traer una falsa paz. Y si dice en Apocalipsis capítulo 6 que este individuo cuando salga, él va a salir en un caballo blanco que representa paz. Y él va a ir montado con un arco pero sin flecha. Esto quiere decir como usted tener una pistola sin bala. Este individuo va a lograr lo que las Naciones Unidas, la ONU, que se creó con el nombre de la Organización de las Naciones Unidas, que está con sede en Nueva York, en Queens, Nueva York, el cual fue una entidad creada después de la Segunda Guerra Mundial para poder traer la paz sobre el mundo. Porque usted sabe que en la Segunda Guerra Mundial murieron millones de personas. Solamente judíos murieron aproximadamente unos 6 millones. Fue algo desastroso. Europa quedó devastada. Entonces crean la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que está compuesta alrededor de 194 países para traer paz sobre el mundo. Pero sin embargo, no ha podido traer la paz sobre el mundo porque ahora mismo hay más de 20 conflictos bélicos alrededor del mundo, incluyendo lo que está pasando en Rusia y Ucrania. No han podido traer la paz. Ningún presidente aún de este país, con otros presidentes, han querido tratar de crear tratado de paz, pero no lo han podido hacer. Ninguna organización, aún la organización de Shanghái, que es la nueva ONU que se está formando en el Oriente Medio, tampoco va a poder traer la paz. Ni la OEA, nadie ha podido traer la paz. Este individuo va a salir trayendo una paz. Este individuo va a lograr que el Medio Oriente, que siempre ha sido un polvorín, haya esa paz, sobre todo entre judíos y árabes. En Palestina, usted sabe que eso es un odio a muerte, siempre es un polvorín. Pero este individuo cuando salga va a traer esa paz y va a lograr lo que ninguna organización ni presidente ha logrado. Entonces van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién como este individuo? Y lo van a aceptar como el Mesías, el que ha traído la paz en el mundo. Pero luego esa dicha paz se va a terminar. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses ahora, capítulo 5. Alguien que lo encuentre, por favor, en una escuela dominical. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Luego le voy a dar unos 10 minutos, hermanos, si alguien tiene preguntas de acuerdo al tema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Alguien que lo pueda leer, por favor, en voz alta, se puede poner de pie. Gracias. ¿Ve cómo dice? Cuando la gente luego diga, tenemos paz y seguridad, ¿qué va a suceder? Vendrá destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que luego que se termine la dicha paz, entonces, cuando se acabe eso, va a venir representado en un caballo rojo. Si se da cuenta, en Apocalipsis nos dice, y vio un caballo rojo. Primero vio el blanco. Fíjese cómo van por etapas. Primero el blanco trayendo la paz, una falsa paz. Pero cuando digan paz y seguridad, se acabará esa paz y vendrá otra etapa como un caballo rojo. ¿Qué significa rojo? Color fuego encendido. Sangre simboliza la guerra, ya que tiene la capacidad de ahuyentar la paz de la tierra y hacer que los habitantes de la tierra se maten los unos con los otros. Por eso dice en Apocalipsis, cuando digan paz y seguridad, va a haber esa falsa paz. Pero luego se va a acabar esa paz. Y entonces dice la Escritura que vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Fíjese, se acabó la paz, comienzan las devastaciones, la guerra. Otra etapa más que vendrá cuando Cristo se lleva a los suyos. El hambre. El hambre sobre la tierra, representado en un caballo negro. Comenzarán, hermano, este caballo que sale, si se da cuenta, tiene una balanza en la mano, dice Apocalipsis.
quiere decir que va a haber un control de los alimentos. Dice que se va a comprar los alimentos. Si usted cree que estamos en una inflación, mire, esto lo que va a venir va a ser la inflación de las inflaciones. Porque dice la Biblia, hermano, en Apocalipsis 6, que solamente que se va a poder comprar el alimento con el salario de un día de trabajo. Imagínese usted. Por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, si ganan 100 o 120 dólares. Imagínese que con el salario de un día usted solamente puede comprar los alimentos. Y no le va a quedar para nada. Todo va a ser controlado. ¿Por qué usted cree que el comunismo, cuando estaban los países en la Unión Soviética, si aún quedan algunos países que le controlaban la comida, eran por libretas? Porque quien controla la comida controla al pueblo. Y este individuo, hermano, cuando salga va a haber una tremenda hambruna sobre la tierra, que este individuo se va a controlar los alimentos. Y en Apocalipsis capítulo 6 así nos lo dice, que este individuo se va a controlar. Por eso tiene una balanza en la mano, porque él va a controlar los alimentos. Pero otra cosa más, fíjese, se fue la paz, comienzan las guerras, y esa guerra viene el hambre. Pero luego de ese hambre va a traer otra cosa: enfermedades. Enfermedades. Imagínese usted, ¿qué es una pandemia? Es una enfermedad contagiosa. Comenzarán a multiplicarse las enfermedades. Ahora, póngase a pensar este panorama. No hay paz en la tierra. Hay guerras. Hay hambre y se añaden las enfermedades. Si usted cree que lo que estamos viviendo ahora es lo peor, déjeme decirle que esto no es nada para lo que un día va a devenir. Por eso el ser humano tiene que escapar con su vida. Tiene que escapar y entrarse a esa arca de salvación. ¿Por qué? Porque si Cristo viene ahora mismo, sí, esta persona se va a quedar. Muchos se van a quedar. Pero van a empezar las devastaciones, las hambres, las pestes, las enfermedades. Imagínense, pestes, enfermedades incurables, hermanos. Donde gente, no solamente gente morirán por las guerras, sino que comenzarán a morir gente por el hambre. Gente comenzarán a ¿qué? A sufrir grandes enfermedades. Si queremos que lo que pasamos en el 2020 fue lo grande que hubo en el mundo, mire, eso no es nada para lo que va a venir. 7 enfermedades que hubo en el 2020 paralizó el mundo, y esto ha llevado a que se acelere la ruina del mundo. Porque usted no sabía que hay países que tienen tantas deudas que en 200 años no pueden pagar sus deudas. Muchos países están quebrados de tanta emisión de dinero. Este país, hermanos, eran 32 trillones, ahora se va a elevar nuevamente el tope de la deuda. O sea que estamos viendo cada vez el mundo va de mal en peor, dice la Escritura. Y yo sé que ahora mismo podemos ver un respiro en la situación y podemos hasta recrearnos y salir. Pero hermano, en este tiempo no va a ser así. Va a haber toque de queda. Nadie puede salir. ¿Por qué? No solamente por las guerras, que es terrible, pero no, el hambre. Imaginen los saqueos. Y luego imagínense, no se puede salir porque hay enfermedades contagiosas que matan a las personas y nadie puede salir. O sea, eso es lo que viene sobre el mundo cuando Cristo se lleve a los suyos. Pero otra cosa más, hermano. Ya hemos visto que se va la paz, comienza la guerra, viene hambre, comienza enfermedades, pero otra cosa más. Luego, óigase esto, la misma naturaleza. Si usted lo ve en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis son los eventos que ha de venir sobre este mundo entero. Luego comienza la misma naturaleza a rebelarse contra el mismo ser humano. Ya aparte de que no hay hambre, no hay paz, hay guerra, hay enfermedades, comienza, hermano, los terremotos. Oiga, el sol y la luna se apagan. Las islas y los montes son removidos. Se quema la tercera parte de los árboles. Rugieron y retumbaron los truenos. Salieron relámpagos. Se produjo un gran fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra.
se acaba el agua potable. Toda el agua dulce también se convierte en sangre. La gente tendrá que beber sangre en vez de agua. La temperatura del sol aumenta sobre la tierra. Las úlceras malignas y las pestilencias empiezan. Será tan terrible que el ser humano buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. Fíjese esto. Ponga ese panorama en su cabeza. Se fue la paz, hay guerras, hay hambre, hay enfermedades y luego empieza la naturaleza misma a rebelarse contra el mismo hombre. Y luego los que están sufriendo tanto quieren quitarse la vida porque las personas piensan que por quitarse la vida ya termina todo. Pero fíjese, será tan terrible que hasta la muerte va a huir de ellos. Se la querrán quitar y no van a poder. Por eso dice muy claramente, mire, por eso les dije, hermanos, que los que se vayan con Cristo en el arrebatamiento, la misma palabra de Dios, oiga lo que dice en Apocalipsis, por lo cual alegraos cielos y lo que moráis en ellos. Alegraos cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque el creyente no va a sufrir esas cosas. Seremos arrebatados, tomados. Jesús lo prometió. Donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez. Y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces la persona que aún no tiene a Cristo puede entrar a esas moradas y escapar por su vida. Porque esto no es juego. Y vamos a ver que antes que esto suceda, tienen que cumplirse una serie de señales que se están cumpliendo, que la vamos a ver más adelante. Por lo dicho, dice a los, por lograr alegraos cielos y lo que moráis en ellos. Alegraos. Qué lindo ser ese día. Estar frente a aquel y verlo cara a cara y decirle gracias a Jesús. Por eso a veces he dicho al Espíritu Santo, gracias por lo grande que es Jesús. Gracias. Porque aunque Él no está con nosotros físicamente, pero no nos ha dejado solos. Tenemos al Consolador, uno igual a Él, a cual podemos clamar, tener comunión con Él, orar, y no estamos solos. Orando en el Espíritu Santo, súplica en el Espíritu, velando en ello, comunión con el Señor, y uno no se siente solo, hermano. Uno se siente fortalecido. Esa es la bendición que tenemos. Por eso dice, alegraos cielos y lo que moráis en ellos. Pero aquellos que se quedaron, esta es la advertencia para los moradores de la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Ay, oiga cómo dice. Ay, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Por las calamidades que van a venir sobre este mundo. Porque Satanás ya sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que cuando Cristo venga y se lleve su iglesia, ahí va a empezar el conteo, ahí va a empezar el reloj regresivo de Dios. Ahí empieza a cumplirse esa última parte del calendario de Dios. Las devastaciones sobre este mundo, lo que viene sobre este mundo, hermano. Dios va a jugar este mundo con sentencia, un mundo que se burla de Él, que quiere hacer lo que quiera. Quieren normalizar hasta el ocultismo, el satanismo. Ayer me dio pena, venía con mi hijo y vi unos chamacos, porque le llaman que el mes del orgullo, y el orgullo fue lo que llevó a Satanás a hacer lo que hizo. El Señor lo reprenda. Y veía unos chamacos con la bandera de LGTB, QH, IJK y todas las porquerías que le están poniendo. Y fue muy penoso porque vi un chamaco con los cuernos del Baphomet. Una deidad satánica. Hermano, eso lo están normalizando. ¿Por qué usted cree que Target ha perdido 12 billones de dólares? Porque quieren legalizar el ocultismo y las prácticas antenaturales. Y la gente dijeron no. El que quiere practicar su disparate que lo haga por allá. Pero no quererme decirme a mi hijo, porque ahora están diciendo que las matemáticas son racistas. Fíjense lo que están diciendo. Que la matemática 2 más 2 no son 4, pueden ser 5. Este movimiento de despertar, el WOW,
es un movimiento que va en contra de todo lo normal y lo común. Todo. Usted se pone a analizarlo. El decir que 2 más 2 no son 4, que pueden ser 5, y si yo digo que son 4, eso es descrimen. Mire, hermanos, es un disparate muy grande. Todo lo llevan en contra de lo normal. ¿Por qué? Porque quieren crear una sociedad en contra de Dios, porque eso es parte de las señales. Que de eso vamos a verlo más adelante, pero me le adelanté. Pero hay de los moradores de la tierra, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Ahora bien, la pregunta es esta: ¿cuándo será su venida? ¿Cuándo será la venida del Señor? Mire, primero, no se sabe ni el día ni la hora. Puede ser en cualquier momento, hay que estar listo. No se sabe. Para tener más claridad acerca de este gran evento, el mismo Cristo dijo que será como ¿quién? Como un ladrón en la noche. Ningún ladrón, hermano, nos deja un correo electrónico o un texto o una carta diciéndome: Alex Valga, mañana me voy a meter, voy a entrar a tu casa por la ventana a tal hora. No. Cuando nos roban decimos: híjole, me robaron, ni cuenta me di. ¿No se ha dado cuenta que hay lugares que personas que te sacan la cartera con los dedos así? Y usted ni cuenta se dio. Y cuando usted se me ha dado cuenta fue algo sorpresivo. Siempre les he dicho y se lo he repetido: para el Señor, danos enseñanzas espirituales, da ejemplos terrenales. ¿Por qué, hermano? Porque lo espiritual es invisible. No lo podemos ver. ¿Por qué usted cree que Jesús usó muchas parábolas? Las parábolas son enseñanzas terrenales con un significado espiritual. Y el Señor, para darnos a entender a nosotros cómo será su venida, dice que será como ladrón en la noche. Entonces usted se pone a meditar y a pensar: bueno, ¿cómo es un ladrón? Bueno, el ladrón no avisa. Segundo, el ladrón llega de sorpresa. ¿Cierto o no? Así será la venida de Cristo. No hay un día que te dice. Por eso cuando usted ve a personas que pongan que fechas, que esto, mire, no le crea. Porque la Biblia dice que no se sabe ni el día ni la hora. Por eso dice que será como ladrón en la noche. Otra cosa dijo Jesús: será como el padre de familia, que yéndose lejos, dejó a sus hijos los encargos para que cuando él venga entonces le pida cuentas. Otra cosa más, será como las 10 vírgenes. 10 vírgenes sensatas, 10 vírgenes imprudentes. Aquí hay un uso y costumbre que el Señor está dando acerca de aquellos días. Esas vírgenes eran las mejores amigas de la que se iba a casar. Y cuando el novio quería ir a la fiesta de las bodas esa noche, como todo era oscuro, o cuando le quería llevar alguna cantata, entonces sus 10 mejores amigas venían con el novio, pero como todo estaba oscuro, tenían que llevar lámparas con aceites. Y para poder llegar al lugar, pues tenían que tener sus lámparas llenas. Pues dice el Señor que 5 de ellas se les acabó en el camino porque no se prepararon. ¿Y qué pasó? Cuando vino su Señor estaba en oscuridad. Lo que nos está queriendo decir a nosotros que como no sabemos ni el día de la hora, tenemos que prepararnos para ese día. Con la salvación, pero después que soy salvo, el Evangelio de Lucas me da un sinnúmero de enseñanzas de cómo yo también como creyente debo de estar esperando la venida de Él. ¿Por qué? Porque hay un galardón, hermanos. Aquellos que cuando venga el Señor los haya haciendo así, está la corona de justicia, la cual el Señor dará en aquel día, dijo Pablo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces yo tengo que estar preparado primero para irme con Cristo, pero después que yo estoy preparado para irme con Cristo, pero ahora yo tengo que estar preparándome para que cuando Él venga me haya siendo como el siervo fiel y prudente, como las 10 vírgenes, no las insensatas, como aquellas que no se prepararon y el Señor las agarró de sorpresa. Por eso dice la Biblia que aquel día no nos sorprenda como ladrón, que no andemos de noche, ni en oscuridad, ni en tinieblas, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Y otra cosa más, como un relámpago. ¿Cómo es el relámpago? Sale de momento. Usted puede ir manejando, puede estar afuera y ve de momento eso y dice: wow, no lo había visto, de momento cómo salió. Así será la venida de Cristo. Será como un ladrón, como el padre de familia y como las 10 vírgenes, dice la Escritura. Ahora, como no sabemos cuándo será su venida, el mismo Jesús nos dejó una serie de eventos, advertencias o señales que indican
que tiene que suceder antes de su venida. Vamos a Mateo capítulo 24 y quiero que preste atención a la gramática de lo que dice allí el evangelista Mateo. Mire cómo dice Mateo capítulo 24. Mire cómo dice. Mateo 24, versículo 3. Hay una palabra que quiero que usted preste atención allí. Mire cómo dice. Mateo, primer evangelio, capítulo 24, versículo 3. ¿Están ahí todos, hermano? Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y luego dice, ¿qué dice, hermano? ¿Qué señal? Presta atención a esa palabra, señal. ¿Qué significa la palabra señal? Una señal es un anuncio, es una advertencia. Por ejemplo, lo voy a poner más fácil. Si usted va manejando, ¿verdad? Va manejando y usted, por ejemplo, viene aquí en la 20 manejando y aquí en la 59 usted ve un letrero que dice a 2 millas hay una construcción. Usted sigue manejando. Luego cuando falte 1 milla ve otro letrero y le dice a 1 milla hay una construcción. Luego sigue manejando. A 1000 pies hay una construcción, precaución, hasta que llegue a la construcción. O sea, esos anuncios, esas señales, esos letreros, esas advertencias han sido dados ¿para qué? Para que cuando usted llegue a la construcción no le agarre de sorpresa. Que usted vaya preparado, dándole al freno y precavido. ¿No? ¿Qué sucede si hay una construcción? El puente allá que antes de la Share Parkway está roto a la mitad, que están construyendo, pero no hay un anuncio, no hay una advertencia, no hay nada. Cuando usted va manejando y llegue allí, lo va a agarrar de sorpresa. Pero si hay una construcción en el puente y le va dando anuncios a medida que usted va manejando, cuando usted llegue a la construcción, ya no lo agarra de sorpresa, porque usted prestó atención a las señales o a los anuncios. Lo mismo hizo el Señor. No sabemos ni el día ni la hora de su venida. No sabemos. Pero Él dejó anuncios, advertencias, letreros. ¿Por qué usted cree que dice la Escritura que en la vida cristiana es como una carrera? Porque estamos conduciendo hacia llegar a la meta. Entonces, mientras estamos corriendo la vida cristiana, por eso dijo el apóstol Pablo, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo, en su segunda carta, le dice a Timoteo que el creyente es un atleta, tiene una carrera. Por eso que mientras estamos corriendo en la vida cristiana hacia adelante, extendiéndonos a lo que está adelante, no lo que está atrás, hacia adelante, porque cuando una persona corre, no corre así. Pero así vemos muchas personas corriendo todo el tiempo mirando al pasado y a los fracasos. Me pasó esto, me pasó aquello. No, dice la Biblia, extendiéndote a lo que está adelante. Pero mientras yo voy corriendo esa vida cristiana hacia adelante, y Cristo dijo que Él vuelve, Él me ha dejado preciosas y grandísimas promesas para que por ella yo participe de la naturaleza divina. Son consuelos y promesas que me dan un fortísimo consuelo a mi vida, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Son consuelos que mientras yo estoy corriendo la vida cristiana, me vendrán aflicciones, porque Jesús lo dijo, mientras esté en este mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. El sabio Salomón en Eclesiastés dijo que un mismo suceso acontece al justo y al impío. El creyente, el inconverso se enferma, le da cáncer, y al creyente también. Pero la diferencia es que tenemos promesas a quien acudir y no. Entonces, mientras yo estoy corriendo la vida cristiana, la carrera cristiana, hay letreros, hay anuncios, hay advertencias que me están diciendo Jesucristo viene, esto tiene que suceder. Y yo como creyente, como conductor de la carrera que yo llevo como cristiano, yo tengo que estar pendiente. ¿Para qué? Para que cuando aquel día llegue no me sorprenda como ladrón, sino que cuando Él venga y Él me lleve, Señor, gracias, Él me halló como el siervo fiel y prudente. ¿Por qué?
porque hay una corona, hay un premio, como les dije. Ahora bien, en Mateo capítulo 24, y ya lo voy a parar aquí porque son las 11:10 si alguien tiene preguntas. Mateo capítulo 24, presta atención, los discípulos le hicieron al Señor 3 preguntas. Y la pregunta número 2 tiene que ver con respecto a las señales que anuncian su venida por los suyos. Mire cómo dice, versículo 3. Y él, Jesús, estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Si usted lee los versículos anteriores, los discípulos le habían mostrado a ellos, a Jesús, el templo, las preciosas piedras del templo, el templo que reedificó o remodeló el rey Herodes, el grande. Y lo reedificó y le puso piedras, etcétera, y ese fue el templo cuando Jesús vino. Y le enseñaron todo el templo y la hermosura de ellos. Y Jesús le dijo, ¿sabe una cosa? Aquí no quedará piedra sobre piedra cuando no sea destruido. Y cuando ellos le dijeron a Jesús, Señor, la primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosa? La destrucción del templo. ¿Sabe que eso se cumplió? La destrucción del templo. La historia dice que en el año 70 después de Cristo, Tito y las legiones romanas, enviado por el emperador Vespasiano, entraron a Jerusalén. Fabio Josefo, un escritor judío muy respetado, él escribió cómo fue que se destruyó ese segundo templo. Todo se quemó. Mas aparte de eso, Jesús cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra, eso se cumplió. ¿Sabe cómo? Que cuando se incendia el templo, hubo un comentario entre el grupo de los romanos que decían que dentro de las columnas y la pared del templo habían oro. ¿Y sabe qué hicieron los romanos? Se quema el templo, pero ellos entraron con yuntas de bueyes, amarraron las columnas y las paredes y la tiraron y la molieron buscando el oro. Cumpliéndose así lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Hermano, eso está registrado en la historia secular. Usted lo puede buscar. La destrucción del templo en el año 70 y le va a decir quién lo destruyó, cómo se destruyó, cumpliéndose así lo que Jesús había dicho. Y esa fue la primera pregunta que le dijeron, Dino, ¿cuándo sucederán estas cosas? Que la destrucción del templo. Segunda cosa, vamos a seguir viendo el versículo 3. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Se da cuenta? Y luego dice, y del fin del siglo. Si se da cuenta, está en forma de preguntas. Fueron 3 preguntas que le dijeron al Señor. Pero en la pregunta número 2 es donde nos vamos a enfocar. Hay 3 preguntas que le hicieron al Señor y están en tiempo futuro. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si se da cuenta. Ahora, ¿cuándo suceden estas cosas? Ya yo le dije. Cuando se destruye el templo, la respuesta es ya a ti, ella está ahí, que fue en el año 70 después de Cristo. Y la otra señal también luego comienzan a cumplirse. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque quiero, Dios mediante, después le hablé de las señales, la destrucción del templo. Usted puede ver aquí una foto. En el año 70 después de Cristo fue algo muy desastroso para los judíos. En sí, si usted se da cuenta, usted ve que muchos de estos judíos se visten de negro. ¿Usted lo ha visto? Y van al muro de los lamentos. ¿Lo han visto el muro de los lamentos? ¿Por qué usted cree que le llaman el muro de los lamentos? Porque es el lugar, todavía esa pared es lo que ha quedado del segundo templo que derribaron los romanos. Y ellos se visten de negro y van, usted ve allí al muro a lamentarse de esa destrucción que hubo de ese segundo templo. Más adelante podemos hablar de la construcción del tercer templo que se quiere hacer, que es parte también de la profecía. ¿Alguna pregunta, hermanos, en cuanto al tema? Sí, varón. Me conté el inicio de la clase sobre el arrebatamiento, pero creo que en la primera de Corintios dice de que nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con él en las nubes. Correcto. Eso no significaría que hay otra venida de Jesús. Ok,
más adelante voy a hablar de eso. Una cosa es el arrebatamiento y una cosa es la segunda venida. En el arrebatamiento lo recibiremos en las nubes. En la segunda venida donde va a pisar tierra. O sea, son eventos diferentes, no que hay otra venida. Es una segunda venida. Se le llama primera venida porque es donde él nació en Belén de Judea y pisó tierra. Y se le llama segunda venida donde él va a pisar donde él se levantó. Pero el arrebatamiento lo recibiremos en el aire, que es muy diferente. Hay una gran diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento lo recibiremos en el aire. En la segunda venida vendremos con él a pisar tierra en el monte de los olivos, y los montes de los olivos se abrirá en dos. Que hay una gran diferencia. Pero de eso luego lo vamos a tocar. ¿Alguien más? Sí, varón. Bueno, o esperamos a Jesucristo o esperamos al anticristo. Estamos esperando a Jesucristo. Entonces, muchos malinterpretan, ya me quedan 4 minutos, cuando dice la Escritura, a la final trompeta, y usan la trompeta de los juicios de Apocalipsis. Pero hay que ver lo que significa la palabra trompeta, cuál es el uso de las trompetas. Cuando usted estudia lo que significa el uso de las trompetas y qué es lo que daba la trompeta, anuncios. Y no es lo mismo el anuncio de Apocalipsis capítulo, creo que 14, habla de las trompetas, que la trompeta de Primera de Tesalonicenses. Porque el anuncio de Primera de Tesalonicenses es de gozo, de júbilo, de muertos resucitando y gente siendo arrebatados. Pero el de Apocalipsis no hay gente ni resucitando ni arrebatados, es de juicio. Es completamente diferente. Entonces, cuando las personas quieren comparar eso es porque ignoran qué es el significado de una trompeta. Buena pregunta. ¿Alguien más? Me quedan 2 minutos. ¿Alguien más? Hermana. Bueno, va a haber salvación después del arrebatamiento. Claro, porque el Espíritu Santo va a haber gente salva, se va a predicar el Evangelio eterno, los 144,000, el Evangelio eterno. Gente va a ser salva. La única diferencia es que van a tener que pagarlo con su vida. Esa es la diferencia. Por eso ahora es lindo ser cristiano, ahora estamos reunidos aquí, pero en aquel tiempo no va a ser lo mismo. Va a haber persecución y gente van a morir, van a ser decapitados. Por eso Juan dice en Apocalipsis 7 que vio las almas de los decapitados. Fíjese, decapitados. ¿Qué es una persona decapitada? Que le vuelan la cabeza. Dice, ¿por qué? Por el testimonio del Señor Jesús. Y entonces, gente van a ser decapitada, dice la Escritura. Bueno, buenas preguntas. La semana que viene, Dios mediante, continuamos con el tema sobre las señales que tienen que ver antes de que Cristo venga. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno. Espíritu Santo, oramos que si hay alguien aquí que aún no ha entrado para esas moradas, que el Espíritu Santo tú traiga convicción. Y aquellos que te conocemos, que también nos preparemos para que cuando tú vengas aquel día no nos sorprenda como ladrón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.